Libertades. De la teología a la política, con Gabino Tepetate. El concepto pueblo. El concepto pueblo es una expresión recurrente en nuestro lenguaje cotidiano y en el ámbito político y eclesial. Dicho concepto tiene varias acepciones. Uno de sus significados se entiende cuando se habla de pueblo como gente común y humilde de una población, que en lenguaje informal también decimos gente de a pie. En nuestro país, esta gente es mayoritaria, incluso es más densa en los grandes centros urbanos, cuya presencia no pasa desapercibida. Sus carencias las hacen vulnerables para los intereses de ciertos sectores de las élites privilegiadas, que en algunas ocasiones solo demagógicamente hacen referencia a este sector identificado como pueblo. Actualmente vivimos tiempos de cambio que para algunos, incluso del mismo pueblo, están sorprendidos de que el país viva una nueva etapa política de compromiso con el pueblo, a pesar de verse beneficiados. Hay quienes siguen incrédulos, pero no la mayoría del pueblo, que son testigos de un cambio y que lo expresaron con sus votos en las elecciones pasadas a favor de la continuidad en el proyecto de nación. Si hablamos de quienes se beneficiaron de las políticas neoliberales, estos no van a renunciar a sus pretensiones de querer volver al pasado. Siguen en pie de lucha con la misma estrategia: confundir, infundir miedo y presionar, estrategias a las que siempre han recurrido. En esta reflexión, lo que interesa es centrar la atención en la necesidad de tomar en cuenta al pueblo, no como un ente separado de nosotros, sino aceptar que somos parte. Ser pueblo es formar parte de una identidad común, hecha de lazos sociales y culturales. Y esto no es algo automático, es un proceso lento y difícil hacia un proyecto común. La noción de pueblo no solo es legal, sino legítimo. Desconocerlo es atentar contra la democracia, como afirma el Papa Francisco en su exhortación apostólica sobre la fraternidad y la amistad social, cuando dice: el intento por hacer desaparecer del lenguaje esta categoría podría llevar a eliminar la misma palabra democracia, es decir, el gobierno del pueblo. No obstante, si no se quiere afirmar que la sociedad es más que la mera suma de los individuos, se necesita la palabra pueblo. También sostiene que es difícil proyectar algo grande a largo plazo si no se logra que eso se convierta en un sueño colectivo. Todo esto se encuentra expresado en el sustantivo pueblo y en el adjetivo popular. Si no se excluyen, junto con una sólida crítica a la demagogia, se estaría renunciando a un aspecto fundamental de la realidad social. Aunque también advierte que la categoría pueblo en la realidad no es algo lógico o angelical, si lo entendemos en el sentido de que todo lo que hace el pueblo es bueno. Mi comentario se refiere a esta realidad de pueblo, al pueblo que ha tomado conciencia, que tiene una mentalidad nueva, a un pueblo que piensa, reflexiona y que también desde el aspecto de las creencias, como pueblo de Dios, hace teología. La teología no académica, sino la teología popular, la que nace de la reflexión de su propia experiencia de fe. Sin pueblo no se puede hablar de una auténtica democracia, de una democracia universal y participativa en las elecciones de los gobernantes y en las decisiones de las políticas públicas del país para el bienestar común. Como tampoco se puede entender una iglesia que no sea el pueblo de Dios, que reflexiona su fe, la celebra y trata de ponerla en práctica. De ahí que ningún proyecto de nación o eclesial puede dejar al margen o excluir al pueblo. El pueblo es sujeto protagonista del bienestar común y, eclesialmente hablando, de la misión evangelizadora. Gracias por su atención, su servidor Gabino Tepetate Hernández.